Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de venir aquí por este medio a escuchar tu palabra, a leer de la Biblia, a ser guiados por el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos, todo lo que hablemos sea de acuerdo a tu voluntad, que no sea por un capricho, sino que sea de acuerdo a lo que tú tienes escrito en tu palabra. Bendice a todos los que van a escuchar y que no solamente sean oidores, sino hacedores de la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces vamos a entrar a nuestro tema. Como le dije, va en la línea de lo que hemos estado hablando. Yo al principio dije que quizás no lo hagamos en forma cronológica, pero hasta ahora ha resultado así, que hemos hablado de los discípulos en una forma cronológica y hoy el que toca es Felipe. ¿Por qué? Porque tiene una información muy interesante. Vamos a ver cómo todos eran diferentes y Felipe no es la excepción, pero Felipe tiene algo que me impactó y luego, a medida que pasa el tiempo, porque este tema es largo, por eso escogí hacer esta serie sobre los discípulos, porque es un tema que tiene mucho material. Y vamos a ver cómo los discípulos se asocian o se pueden parecer un poco a nosotros. Vamos a ver más adelante, ya cuando estemos bien avanzados, el rol de Felipe en cuanto a la fe. Pero vamos a dar la introducción sobre Felipe y vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 43 al 45. La palabra de Dios nos dice: al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea. Jesús quiso ir a Galilea. Y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Simplemente le dijo, sígueme. Una palabra sencilla. El versículo 44 dice que Felipe era de Betsaida. O sea, que nos está dando ahí el trasfondo de qué pueblo venía Felipe. Y nos dice que esta era la ciudad de Andrés y Pedro. O sea, que ellos vivían en la misma zona y posiblemente se conocían. Dice el versículo 45, y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Escuchen las palabras de Felipe. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y también los profetas. Ahí están dos cosas muy importantes. Moisés escribió en la ley y también los profetas escribieron de Cristo Jesús. Y también está escrito en los profetas. Y los profetas son otros libros de la Biblia. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales incluyen la ley. Luego están los libros poéticos, están los libros de profecía, los poéticos como Salmo y los de profecía como Daniel, etc. Y entonces nos dice a Jesús. Hemos escuchado al Mesías, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe sabía quién era Jesús. Perdón, me voy a mover un poquitico. Felipe sabía quién era Jesús y específicamente sabía que era Jesús porque nos dice que era hijo de José y de dónde venía. Y en este caso venía de Nazaret. Este llamado que Jesús le hace a Felipe es muy interesante. Felipe no necesitó una predicación para actuar de acuerdo al llamado que Cristo le hizo. Felipe no necesitó una serie de estudios bíblicos para aceptar el llamado que Cristo le hizo. Felipe no necesitó, en este sentido, en una forma general, no por yo decirlo de esta forma, ir a la iglesia para encontrarse con Cristo, sino que se encontró afuera, en un lugar que quizás no se esperaba. Simplemente la palabra fue, sígueme. Ahora, yo con esto no quiero decir que las predicaciones no sean necesarias. No quiero decir que los temas o estudios bíblicos no sean necesarios. Son muy, muy, muy necesarios. Al punto tal que vamos a ver cómo Felipe corrobora eso. No quiero decir tampoco que ir a la iglesia no es necesario. Sí es necesario. Pablo dice que no tengamos por costumbre no ir a la iglesia o no congregar o dejar de congregarnos como algunos tienen de costumbre. O sea, buscar la santidad sin la cual ninguno verá al Señor. Y lo podemos hacer a través de la congregación. Obviamente
en la congregación hay problemas, sí. Tenemos cada uno nuestros caracteres, nuestras personalidades, como los discípulos la tuvieron. Y vamos a ver más adelante cómo esos problemas, aún estando Cristo Jesús, se manifestó con los discípulos. Felipe sabía sobre la ley y Felipe sabía sobre los profetas. Y esa palabra de Cristo, sígueme, actuó de acuerdo a ese conocimiento. Actuó en Felipe de acuerdo al conocimiento que Felipe tenía ya previo de la palabra de Dios. Por eso tú, si has leído la Biblia, si has escuchado algún mensaje, si has estado en la iglesia y te fuiste, tú sabes que Cristo te está diciendo, sígueme. Y yo te digo, síguelo. No vas a perder nada. Vas a estar bien, vas a estar estable. Obviamente, no quiere decir que no vas a tener problemas, porque Cristo nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero sí tenemos que confiar porque Él venció al mundo. No quiere decir que no vamos a tener problemas, vamos a tener problemas. Vamos a tener dificultades, va a venir la muerte, va a venir enfermedades, van a venir crisis financieras, sí. Pero con Cristo todo eso se puede sobrellevar. Porque Cristo Jesús es el que garantiza nuestra vida. Es el que garantiza nuestra salvación, garantiza nuestra sanidad mental. Entonces, Felipe tenía una convicción tan grande que fue donde Natanael y le dijo, hemos encontrado al Mesías, a Jesús. Ese nombre es dulce, Jesús. Así que yo quiero compartir contigo a Jesús, porque yo también he hallado a aquel del cual habló Moisés en la ley y los profetas, a Cristo Jesús. Y te estoy diciendo, la vida cristiana es maravillosa. Con Cristo Jesús puedes tener gozo a pesar de la tristeza. Y no es una contradicción. Porque la felicidad, la sonrisa, es lo opuesto a la tristeza. Pero el gozo está por encima. El gozo está por encima de la tristeza, las lágrimas, etc. Por eso yo tengo gozo a pesar de la tristeza. Tengo gozo a pesar de la muerte. Y eso es algo que ocurre. ¿Por qué? Porque estamos condenados de acuerdo al pecado. Mas aún así podemos entender que hay salvación en Cristo Jesús. Pero solamente tenemos el chance, ahora que estamos vivos, ahora que estamos despiertos. Porque la Biblia dice que el muerto nada sabe. El vivo sí sabe que ha de morir. Entonces nosotros tenemos el chance, la oportunidad ahora de aceptar a Cristo Jesús. El libro de Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18. Y nos dice el 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Lo mismo que dijo Felipe en un sentido. Hemos hallado a Cristo, aquel del cual habló Moisés en la ley y los profetas. Entonces Cristo dice, yo no he venido para deshacerme de la ley o los profetas. Escuchen, no he venido para abrogar, sino a cumplir. ¿Ok? Muy importante esa palabra de Cristo, porque si la ley habló de Él, entonces ¿cómo Él se va a deshacer de la ley? Porque Cristo sí, cuando murió, vino y destruyó la ley, como dice Pablo, que era contraria a nosotros. La ley de llevar un sacrificio de un corderito al templo. Porque se rajó el velo desde arriba hasta abajo, significando que fue Dios el que rompió el velo, porque el velo era alto en el templo. Y entonces una vez al año tenía que purificarse el templo. Entonces esa Cristo la vino a destruir. Porque como dice Pablo, la ley que era contraria a nosotros. Pero la ley de los 10 mandamientos, nosotros vimos que la semana pasada hablamos de no matar, eso es bueno, no matar, no cometer adulterio, eso es bueno. Honrar a tu padre y a tu madre es bueno. Ama a Dios sobre todas las cosas es bueno. No tener imágenes de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra es bueno. Entonces, todas las cosas de los 10 mandamientos son buenas. Descansar también en el día de reposo es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos hechos para trabajar 7 días de la semana. Fuimos hechos para trabajar 6 días de la semana y Dios nos dijo exactamente qué día teníamos que descansar y no es capricho mío. La Biblia lo dice, el día de reposo es el sábado. No es capricho mío. Hay muchos, yo me he dado cuenta que de acuerdo a los temas que salen en YouTube, mucha gente se van porque no le gusta lo que se está diciendo, pero lo escuchó aquí y si se cierran los oídos es porque no está escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eficaz.
Es útil para redarguir, para instruir, para corregir en justicia. Entonces, el que tiene problema con eso no es conmigo, es con Dios. Se puede ir del canal, puede quitar la suscripción, puede darle ¿cómo se llama? No me gusta, lo que sea, no importa. El problema no es conmigo, el problema es con Dios. Nosotros no estamos aquí para echarle azúcar a las cosas, sino para decir cómo está escrita en la palabra de Dios. Entonces, Cristo sigue diciendo en el versículo 18, para seguir corroborando esta parte, porque de cierto os digo, eso es Mateo capítulo 5, versículo 18, porque de cierto os digo, escuchen, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Porque la ley ya no va a estar escrita en el libro, en la Biblia, va a estar escrita en nuestros corazones. Y cuando la ley esté escrita en nuestros corazones, ya nadie tiene que acordarnos, nadie nos tiene que decir, ven, conoce a Dios, sino que ya nosotros vamos a conocer a Dios por nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, no quiero durar mucho tiempo hablando de esto, pero es un tema muy importante porque Felipe sabía estas cosas. Y podemos decir sí, porque Felipe era judío, etcétera, etcétera, pero nosotros sabemos que la mayoría de los judíos de nacimiento no son religiosos. Y en ese tiempo quizás a través de tradiciones sí eran religiosos, pero no por convicción personal. Entonces por eso Felipe estudiaba, porque quería convencerse personalmente de que cuando apareciera el Mesías o cuando viniera las señales, él iba a estar preparado. Entonces tú tienes que hacer lo mismo, tienes que estar preparado. Cuando venga la señal o cuando Cristo te diga, sígueme, y Cristo te lo ha dicho ya. Cristo sigue hablando en Juan capítulo 5, versículo 45, lo siguiente. No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay alguien que sí los acusa. Escuchen las palabras de Cristo. Y es Moisés. ¿Y dónde escribió Moisés? En el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia, y Job. De acuerdo a lo que se conoce, Job fue el primer libro que escribió Moisés. Dice que Cristo no es el que acusa delante del Padre, sino Moisés. O sea, los escritos de Moisés son los que nos acusan. Dice, en quien ustedes tienen puesta esta esperanza. Obviamente está hablando con los judíos, pero nosotros también tenemos la palabra de Dios. Dice el versículo 46, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían también a mí. Entonces nosotros debemos de creerle a Moisés, o sea, lo que él escribió de Cristo, para poder entender a Cristo Jesús. Entonces, si tú no crees en el Antiguo Testamento, ¿cómo vas a creer en el Evangelio de Cristo Jesús? Está difícil esa, ¿verdad? A lo mejor quizás no hayas escuchado ese texto anteriormente, pero son textos muy importantes, muy interesantes. Después de haber resucitado Jesús, se le aparece a los discípulos. Y Lucas capítulo 24, 44, dice Jesús, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés. Escuchen nuevamente. Y en los profetas y en los salmos. Ahí Cristo añade una más que en los salmos. Porque hay salmos mesiánicos que tienen figura de Cristo Jesús o nos dan la figura de los sufrimientos que iba a experimentar Cristo Jesús. Está un salmo, no me acuerdo el número, que habla de que iban a tomar sus ropas e iban a echar suertes sobre sus ropas. También nos dice que no iban a quebrar sus huesos. Entonces Cristo está hablando de lo que estaba escrito de él en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existía todavía. El Nuevo Testamento empezó a escribirse creo que unos 60, 70 años después de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Entonces el versículo 45 de Lucas 24 dice, entonces les abrió el entendimiento para que pudieran entender las Escrituras. Y Cristo quiere abrirte a ti el entendimiento para que tú puedas entender las Escrituras. Así como Felipe entendió las Escrituras, Cristo quiere abrirte el entendimiento. Él quiere que nosotros seamos parte de la eternidad con Él. Quieres darnos la eternidad. Por eso
fuimos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Estamos siendo santificados por el lavamiento. Como dice la Biblia, tenemos que bautizarnos. Y el bautismo que recibimos no es el bautismo cuando tenemos 2 años, 1 año de edad, que no tenemos conciencia de lo que está pasando. Y los niños, ya después que tienen cierta edad, de 8 años en adelante, ya han desarrollado su personalidad y pueden conocer a Cristo Jesús. Entonces Cristo nos llama para que nosotros podamos tener esa comunión con Él. Él quiere que tú conozcas de la Biblia, quiere que tú conozcas de su palabra. Y eso no va a ocurrir solamente viendo este video. Tiene que ocurrir a través de tu asociación con Dios, de la lectura de la Biblia y de la oración. ¿Okay? Así como Jesús llamó a Felipe, también te llama a ti y te dice, sígueme. Un mensaje súper sencillo. Así como Felipe, tú puedes tener un acercamiento a Dios. Y no solamente acercarte tú a Dios, sino que ir a los demás, como él fue donde Natanael. Posiblemente eran grandes amigos. Entonces tú también debes de comunicarte con tu amigo. Andrés le llevó el mensaje a su hermano. Y ahora Felipe le lleva el mensaje a Natanael, su amigo. Entonces tienes que llevarle el mensaje después que tú has estudiado, obviamente. Después que tú tienes una relación con Dios y ya tienes fuerza. Le llevas el mensaje a tus familiares. Luego le llevas el mensaje a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Y luego a la gente de la calle, así como dice la Biblia. Predicad el evangelio a todas las naciones. Y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice que debes de comenzar desde adentro hacia afuera. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu bendición, porque nos amas, nos acompañaste en esta noche también. Te pedimos que nos ayudes a entender el llamado así como Felipe lo entendió. El llamado que dice, sígueme. Que podamos conocerte a ti a través de tu palabra. Tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad, dice la Biblia también, dice Cristo Jesús. Dice en Juan, en el principio era la palabra o el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese mismo Cristo Jesús se manifestó y se hizo carne, se hizo hombre por nosotros. Y Él es esa misma palabra que nos llama y nos invita a recibir su bendición, su sanidad, su santidad. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que sufren en este momento por la pérdida de su familiar. Allá en mi pueblo, los familiares de Henry, ayúdanos a tener consuelo, a entender que la vida es muy frágil y que nosotros tenemos que estar preparados porque no sabemos lo que va a pasar. Y tú no quieres que nadie perezca, sino que todos puedan venir al arrepentimiento, acercarse a ti y recibir la salvación a través de Cristo Jesús. Te damos gracias por tu amor, bendícenos en esta semana y el resto de nuestros días. En el nombre de Jesús, amén.